Amigos, sean bienvenidos a otra emisión de nuestro webinar. Son las 9 de la noche en punto. La importancia de la puntualidad, ¿cierto? Es algo que vamos a empezar a pregonar desde aquí, desde este webinar de 15 minutos. 15 minutos de webinar, de casi un podcast, se diría, ¿no? Eso que está tan de moda hoy en día. Y es que un amigo nuestro en Santa Cruz, un amigo diplomado en altos estudios nacionales, no en altos estudios maritales, nos decía en un café céntrico en la casa Melchor Pinto Parada que hoy en día la gente no está para ver cosas largas, no ve cosas largas. Hoy es el tiempo de lo rápido, de lo flash, es el tiempo del TikTok, etcétera, ¿no? De algo muy, pero muy rápido. De esa manera vamos a tener, salvo que medie una circunstancia extraordinaria, como una entrevista, un debate, una conversación, nos vamos a limitar a hacer esta nuestra emisión en vivo semanal, o sea, semanario, por el lapso perentorio y exacto de 15 minutos. Ya han pasado unos 2 minutos. El tiempo es rápido, el tiempo apremia, el tiempo es oro, el tiempo es dinero para los americanos, para los estadounidenses. Hoy hemos querido hablar de los mitos profundos de Bolivia y el decreto de 9 de febrero de 1825 del mariscal don Antonio José de Sucre. Esto es algo muy importante, aun cuando no lo parezca, y es que sé que parece que no es importante. En realidad quizá no sea importante, es más, declaramos desde aquí solemnemente que no es importante. Pero bueno, hablemos de algo que no es importante. La vida misma es un absurdo, ¿no? Decía Albert Camus. Así es que empapémonos de este absurdo. Los mitos profundos de Bolivia. ¿Bolivia tiene mitos profundos o no los tiene? Sobre esto ha escrito Guillermo Frankovich, el gran filósofo chuquisaqueño, que fue además candidato a la presidencia de la República el año 1947 y que fue olímpicamente derrotado junto a Luis Fernando Huachalla. Fue candidato en realidad a vicepresidente de la República con Luis Fernando Huachalla como candidato a presidente de la República, justo al año siguiente del colgamiento tenebroso del presidente Gualberto Villarroel, en un intento de constitucionalizar el país. Luego de la caída, el derrocamiento de Villarroel y un gobierno transitorio, se llamó a elecciones generales y se postuló un filósofo de lentes muy gruesos, muy pero muy gruesos, de nariz aguileña, un loro, ¿no? Muy introspectivo, muy tímido en realidad. Se postuló a la vicepresidencia de la República en una campaña política memorable. Y bueno, fue olímpicamente derrotado, como decimos, por los candidatos Mamerto Urriola-Goitia y Enrique Herzog. Era el tiempo de los chuquisaqueños en realidad, ¿no? Frankovich era chuquisaqueño y había sido arrancado de la filosofía, de los libros, de las bibliotecas, para entrar en el ruedo de la política y nunca más volver a ella, porque, como repetimos, fue olímpicamente derrotado. Pero bueno, Frankovich ha escrito un libro intitulado Los mitos profundos de Bolivia, que no lo tengo aquí porque ese libro nunca lo he tenido. Quisiera tenerlo, pero nunca lo he tenido. Es un libro raro que un amigo que vive en Santa Cruz, pero es cochabambino, lo tiene, donde nos narra cómo Bolivia, la verdad es que no sé de qué trata el libro porque no lo he leído, pero nos hemos servido del título de esta obra para dar este breve podcast, porque coincide con otro hecho histórico, como es, bueno, no coincide, pero lo hemos relacionado en este título, como es el decreto. Hemos estado pasando recién 6 de agosto, aniversario de la República de Bolivia, nacida una fecha tal del año 1825, y es un hecho trascendental. Esto sí es serio, ¿no? Esto sí es serio, el decreto, pero ni siquiera esto es serio porque no se lo ha cumplido y no se le ha dado importancia.
El mariscal don Antonio José de Sucre, cuando atraviesa el río Desaguadero, el 7 de febrero del año 1825, llega a la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz promulga un decreto mediante el cual la situación era dramática. No se sabía qué iba a pasar con estas provincias, con estos lares, no se sabía qué iba a pasar. Si se iban a independizar, si iban a ser parte del virreinato de Lima, si iban a ser parte del Perú, como siempre el Perú quiso que seamos un apéndice suyo, nos trata siempre de su hermana menor, no, eso somos para el Perú, hemos sido, o formar parte de la Argentina, del Virreinato de la Plata, o con Lima, Virreinato de Lima o Virreinato de la Plata. Entonces, no es mentira, y esto ya es serio, de que la situación era dramática, muy dramática. Entonces, se había producido la victoria de Ayacucho el 9 de diciembre del 24, y habían atravesado el Desaguadero en sus caballos muy bonitos, el mariscal Sucre con su ayudante José María Rey de Castro y con una fracción del Ejército Libertador Colombiano, ese era su nombre. Entonces Sucre, que siempre tenía inquietudes intelectuales, no en vano Alcides Arguedas le llamó el soldado filósofo, Arguedas, que no era afecto a endiosar ni a alabar a nadie, ni absolutamente a nadie, excepto a su padre, le dio ese apelativo, el soldado filósofo. Un escritor chileno, Benjamín Vicuña Maquena, de quien tampoco tengo acá ningún libro, pero es muy bueno, del siglo XIX, ha denominado al mariscal Antonio José de Sucre de una forma muy interesante, que estoy seguro ninguno de ustedes lo sabe, o quizá lo sepa. Si alguien lo sabe, agradeceré poner en comentarios cómo denomina este gran escritor chileno, Benjamín Vicuña Maquena, historiador de excepción, historiador de la Guerra del Pacífico además, a don Antonio José de Sucre. Voy a esperar el comentario. Mientras tanto, veamos si alguien de los amables televidentes sabe cómo se refiere este emblemático escritor chileno a don Antonio José de Sucre. Se refiere como el Washington del Sur. El Washington del Sur. E incluso tiene un libro muy bueno, un gran libro en realidad, escrito allá en el siglo XIX también, titulado El Washington del Sur, una gran biografía de Antonio José de Sucre. Bueno, no tengo reloj, así es que voy calculando mentalmente los 15 minutos que tenemos de esta nuestra entrega semanal. La cuestión es que este decreto, que es fundamental para conocer la historia de Bolivia y la realidad boliviana, porque es el antecedente, es el primer vestigio, el primer antecedente jurídico, legal, formal de la creación de Bolivia. El primer instrumento jurídico, este decreto del mariscal Sucre, 9 de febrero de 1825. En este decreto, básicamente, Sucre, en su gran espíritu liberal, más que todo libertario, amante de las libertades, lo central que decide es que las mismas provincias del Alto Perú decidan de su suerte. No iba a decidir el Ejército Libertador qué hacer con estas tierras, con estas tierras en realidad, con estas provincias del Alto Perú, que eran 5. Entre ellas, Oruro era parte de Chuquisaca, de la provincia de Chuquisaca. Estaba Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosí. Parte de la provincia de Potosí era Atacama, el litoral de Atacama, que tuvo un diputado como representante en este decreto del mariscal Sucre, ¿verdad? Entonces, esta gran solemne asamblea que iba a deliberar de la suerte de estas provincias que andaban por ahí como gallinas sin guato, más o menos, que no sabían qué iban a hacer, o plegarse a Lima o plegarse a Buenos Aires, o ser peruanos o ser argentinos, lo que decide, o mejor dicho, ellas mismas iban a decidir de su suerte. Era una gran medida del mariscal Sucre. Y se tenían que reunir en Oruro, aquí donde yo estoy, en la ciudad de Oruro.
asiento minero de Oruro otrora. O sea, iba a ser algo histórico para Oruro. En Oruro iban a ser la República de Bolivia. Vean el decreto, está ahí. Lo pueden buscar, no sé si estará en internet, me parece que sí, en una página tal vez que recopile normas jurídicas históricas. Acá en Oruro tenía que reunirse esa asamblea que iría a la postre a decidir que no nos quedamos ni con Lima ni con Buenos Aires. Aquí fundamos una nueva república, la República de Bolivia. Pero por cosas del destino, no se reúne en Oruro esta asamblea. Y una vez más a los orureños nos la hacen, ¿no? De acuerdo a algunos testimonios históricos que refiere Alcides Arguedas y otros, no se reúne por varios motivos en Oruro. Uno, por la edad avanzada de algunos de los diputados y que, dado el inmenso frío de Oruro, les iba a afectar en la salud. Ese es el argumento que se esgrime para que no se reúna aquí en Oruro esta asamblea histórica, el frío. No sabemos si será cierto o no. Un amigo me decía que no era así, era por intereses políticos, porque pesaban más los doctores charquinos, ¿no? Los Orañeta, Serrano, Urcullo y etcétera, que eran bien pesados en realidad, y que eran chuquisaqueños, ¿no? Y por una serie de otras cosas más. Aquí en Oruro teníamos a los dalenses, sin embargo, y otros, muy importantes también. Sin embargo, se posterga esto, no se reúne como tenía que reunirse, me parece que en febrero, abril, algo por ahí de 1825, y queda así. ¿Y por qué se decide? ¿Por qué el mariscal Sucre, que era un hombre tan lúcido, decide que en Oruro se reúna esta histórica asamblea? No es por otro motivo que la posición estratégica de Oruro. Oruro tiene una posición geopolítica magnífica, de enlace. Por eso ha sido la capital ferroviaria de Bolivia. Por eso de Oruro hay que venir sí o sí para Oruro, y sí o sí venían a Oruro aquellos grandes políticos como don Daniel Salamanca, Hernando Siles, Bautista Saavedra y etcétera. Necesariamente, para ir de Cochabamba a La Paz había que pasar por Oruro, en el tren. Para ir de Potosí a La Paz había que pasar por Oruro, de Sucre, de Chuquisaca a La Paz había que pasar por Oruro, de Santa Cruz lo mismo, de donde sea. Y además para ir hacia el Pacífico. Hoy en día, y esto no sabemos mucho, sigue funcionando un ferrocarril que desde Oruro nos lleva hasta Antofagasta. No sigue funcionando, mejor dicho. No funciona, pero el fierro está. El fierro de Oruro a Antofagasta está. Y el fierro de Oruro hasta Mejillones está también. Ahora, que no funcione ya es tontería de nuestros gobernantes. A Bolivia, por cuestiones geopolíticas, le interesa mucho que ese ferrocarril funcione. E incluso el de Arica a La Paz, que por una tontería también de nuestros gobernantes y de alguna camarilla sindical del transporte pesado, que hace 2 o 3 años en Patacamaya se opusieron a que se reactive el ferrocarril de Arica a La Paz, y ahí Chile nos humilló, ¿no? Dijo, estamos cumpliendo el Tratado de 1904. El presidente Piñera, hace varios años atrás, Sebastián Piñera Echenique, se subió a un tren, dijo, aquí estoy hasta Charaña, funciona el ferrocarril como lo establece el Tratado de 1904. Y Bolivia nada. No cumple el Tratado de 1904. Nos humillaron. Ni en eso nuestro gobierno pudo sacar la cara por este pobre país tan solo en su agonía. Y se refrendó en el actual gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, cuando en Patacamaya, no recuerdo exactamente si el año pasado, 2021 o el 2020, pero ya era el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, ante una idea muy lúcida de reactivar el ferrocarril Arica a La Paz, yo escribí un artículo en el diario titulado La retirada de Patacamaya. En Patacamaya bloquean el transporte pesado, la élite sindical, la camarilla sindical, mejor dicho, oponiéndose a que se reactive ese ferrocarril, y el gobierno, sin
lanzar un solo tiro, no de armas de fuego, sino sin lanzar un solo tiro de argumentos, de explicación a su ciudadanía, de que por qué conviene a Bolivia que se reactive y acercarnos más al Pacífico por todos los medios posibles, produce la retirada de Patacamaya, sin pena, o mejor dicho, con pena y nada de gloria. Entonces, así estamos en Bolivia, amigos, y estos hechos históricos nos llaman necesariamente a reflexionar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, Oruro es importante por aquello, y algún día, ojalá que no muy lejano, ojalá que este año incluso vuelva a funcionar, y desde Oruro podamos irnos a Mejillones, donde en 1963, no hace muchos años atrás, los propios ciudadanos de Mejillones izaron la bandera boliviana. Donde territorio que no está incluido en lo que Bolivia cede a Chile en el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904. Está el fierro, lo que no está es la inteligencia o la intuición, si se quiere, patriótica de quienes manejan los hilos del Estado, ¿no? Del aparato estatal en este país, en Bolivia. Pero sí va por Mejillones y de manera súper abundante, tengo un video, la plata de San Cristóbal, la plata boliviana de la mina, de la empresa minera San Cristóbal, que en cilindros gigantescos permanentemente se van y nos van saqueando y saqueando, ¿verdad? Desde Potosí, Bolivia, hasta el Océano Pacífico y concretamente el puerto de Mejillones, para de ahí exportarse seguramente a ultramar, pero a escondidas, ¿no? O sea, de muy bajo perfil. Pero los bolivianos, nada, cuando debería ser así. Entonces, por eso el mariscal don Antonio José de Sucre establece que sea de Oruro o sea en Oruro esta asamblea histórica por su magnífica posición geopolítica y su proximidad al Pacífico. Esperemos que se repare esto y así se honre incluso la memoria del mariscal don Antonio José de Sucre. Esa es la importancia de este decreto histórico. Y un mito profundo de Bolivia es también el hecho de que en Bolivia, en Oruro mejor, se haya tenido que fundar la República de Bolivia. Ojalá que algo de esto se tome en cuenta y se haga honor a esa famosa frase, a ese testamento del mariscal Sucre, que pediré que no se deshaga la obra de mi creación y que se conserve por sobre todo la integridad territorial de esta República naciente. Hasta el próximo jueves.